Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Me alegro de veros. Casi os dábamos por muerto tras la tormenta. Maximiano Augusto levantó la mirada de las tablillas enceradas y sonrió. Caraucio se puso firme y saludó extendiendo el brazo hacia adelante. No esperaba encontrarse al emperador de Occidente en Gesoriacum. Maximiano, bajito, fornido, entrecano y con una incipiente barriga, estaba a cargo del Imperio Occidental. Casi 20 años de servicio habían condicionado a Caraucio a responder como si el mismísimo Diocleciano estuviera en la habitación. Los dioses me asistieron, dijo. Uno de mis barcos se perdió, pero el otro consiguió arribar al puerto de Dubris. Mi embarcación fue desviada por el viento y tuve suerte de poder llegar a Clausentum antes de encallar en las rocas o de perderme mar adentro. Los dioses aman a los hombres que luchan, incluso cuando parece que todo está perdido. Tenéis suerte, Caraucio, y ese es un don aún más extraño que la habilidad. Nos hubiera apenado mucho vuestra pérdida. Maximiano le indicó con un gesto que se sentara y señaló al otro hombre, el más joven de los tres. Bastaba una mirada para identificarlo como miembro del ejército regular. Aquella postura erguida como si llevara una coraza invisible bajo la túnica resultaba inconfundible. Era media cabeza más alto que Caraucio, y el pelo rubio le empezaba a ralear. Supongo que conocéis a Constancio Cloro, prosiguió el emperador. Solo de oídas, dijo Caraucio. Constancio se había hecho famoso sirviendo en Britania. Había ganado varias batallas importantes en la frontera germánica y corría el rumor de que tenía una nativa como concubina. Caraucio no paraba de mirar al joven que sonreía con un gesto franco y despreocupado, como el de un niño, pero enseguida volvió a tomar el control. Es un idealista que ha aprendido a ocultar su alma, pensó Caraucio. Este tipo de hombres solo podían ser amigos útiles o enemigos peligrosos. ¿Y qué aspecto tenía él? El pelo descolorido por los años en el mar, la tez quemada por el sol. Debía de haber muy poca diferencia entre él y cualquier lobo de mar, solo que en sus ojos todavía brillaba algo de la visión que había tenido durante la tormenta. Os alegrará saber que el cargamento de los piratas que capturasteis el mes pasado nos ha aportado una ganancia considerable, dijo Maximiano. Vos siempre habéis insistido en la necesidad de levantar un nuevo campamento base en la costa sur. Unas cuantas victorias más como esta y tendremos suficientes fondos para construirlo. Su mirada tenía algo de expectante. Caraucio frunció el entrecejo, consciente de que sus palabras ocultaban algo. Los dioses sabían que había luchado por eso duramente, pero no albergaba ninguna esperanza de que le fuera concedido. ¿Quién estará al mando? Preguntó con prudencia. ¿A quién recomendaríais vos? Le preguntó el emperador. La elección está en vuestras manos, Caraucio. Os daré la flota britana y las fortalezas de la costa sajona. Debió demostrar sorpresa porque Constancio esbozó una sonrisa. A Caraucio, de repente, se le nubló la vista con la visión de la mujer de blanco que caminaba sobre las olas. Ahora deberemos coordinar las órdenes a ambos lados del canal, repuso Maximiano con brío. ¿Qué fuerzas querréis y cómo pensáis distribuirlas? No puedo prometeros todo lo que me pidáis, pero haré lo posible. Caraucio inspiró profundamente intentando concentrarse en el hombre que tenía delante. En primer lugar, necesitamos un nuevo campamento. Hay un puerto muy bueno que se podría fortificar en la costa de Clausentum. Está ubicado en la isla de Vectis y puede ser abastecido desde Venta Belgarum.
A medida que hablaba, la visión de la mujer se fue esfumando y fue reemplazada por imágenes de cuando caminaba por la cubierta del Liburniano durante las largas travesías por el canal. Teleri no quería dejar Avalon. Cuando Dierna la eligió poco antes del solsticio como parte de su escolta para el viaje, protestó. Pero cuando llegaron a Venta Belgarum ya no podía disimular el interés que sentía. La antigua capital de los belgas descansaba en un apacible valle de vegas verdes y árboles nobles. Después de haber atravesado los pantanos que bordeaban el Tor, le pareció que la tierra que pisaba era rica, sólida y tranquila. Se percibía un sentimiento de seguridad, de permanencia, de una calidad distinta a los ecos que notaba en Avalon, como si las cosas hubieran cambiado de una manera extraña. A pesar del ajetreado día de mercado en la ciudad, consideraba que Venta era un lugar apacible. El magistrado más destacado del lugar, el duoviro Quinto Julio Cerialis, descendiente de una antigua casa real, les había ofrecido alojamiento a las sacerdotisas. Sin embargo, sus orígenes no resultaban evidentes a primera vista. Era corpulento y engreído, más romano que César. Prefería hablar en latín, y Teleri, que había sido educada tanto en latín como en la lengua de los britanos, tuvo que hacer de intérprete en más de una ocasión para las dos sacerdotisas más jóvenes que la acompañaban, Adwen y Crida. Incluso Dierna a veces le pedía ayuda, ya que aunque la suma sacerdotisa entendía bien el idioma de los romanos, no dominaba lo suficiente las sutilezas en las expresiones formales. Aun así, podrían habérselas apañado sin ella. De vez en cuando, Teleri se preguntaba por qué, antes de hacer los votos, la habían alejado de la paz de Avalon. El día era limpio y claro. Ese año sería bueno para las cosechas de grano y heno, a pesar de las primeras tormentas. Era obvio, como se había encargado de señalar Cerialis, que los dioses y las diosas estaban siendo benévolos. Sin embargo, las montañas que cobijaban Venta impedían el paso del viento, y a medida que se adentraban en la estación cálida, Teleri suspiraba por las corrientes de brisa fresca de Durnovaria. Se alegró mucho cuando Dierna anunció que bajarían a la costa para los rituales que bendecirían las nuevas fortalezas navales. De todas formas, se trataba de algo más que de una simple excursión al mar. Cuando algunas de las mujeres le preguntaron por qué quería bendecir una fortaleza romana, Dierna les recordó la aparición del águila en el ritual del solsticio. En una ocasión fuimos enemigos, pero ahora nuestra seguridad está en sus manos, les había dicho, y Teleri, al recordar a los sajones, se puso de su lado. Ah, llega una ligera brisa, exclamó Cerialis. Esto refrescará vuestras rosadas mejillas, queridas. Teleri suspiró. A pesar del amplio sombrero que llevaba, la cara de Cerialis ardía de calor. Quizá el viento lo refrescara a él también. Al doblar un recodo del camino, vio el brillo azul del agua entre los árboles. La calzada, que era nueva, se metía desde la costa un poco hacia el sur de Clausentum, donde se habían hospedado la noche anterior. Un buen guía habría realizado el trayecto desde Venta en un día, pero en opinión de Cerialis estaba claro que las muchachas necesitaban descansar. ¿Creéis que esta nueva fortaleza desanimará a los sajones? Preguntó Dierna. La litera se balanceó, se asió con fuerza y lo miró. Seguro que sí, afirmó él con un brusco movimiento de cabeza. Toda muralla, todo barco es para esa escoria marina un mensaje de que Britania resistirá. Se puso en pie sobre la silla de montar y por un momento Dierna pensó que iba a saludar. No estoy de acuerdo, dijo su hijo Alecto mientras se acercaba con su yegua. Son los soldados y los marineros los que marcarán la diferencia, padre. Sin hombres, los barcos no son más que maderas putrefactas y las murallas simples piedras erosionadas.
El hijo tendría su misma edad, o quizás algo menos, pensó Teleri, aunque así como su padre era regordete y apacible, él era de facciones geométricas y duras. Tenía la cara estrecha y unos intensos ojos negros. La mirada del muchacho hacía pensar que había estado muy enfermo durante la infancia. Quizás fuera el motivo por el que no se había alistado en el ejército. Sí, por supuesto, eso es cierto. Serialis miró al joven con expresión turbada. Teleri reprimió una sonrisa. El duoviro era un buen hombre de negocios, pero corrían rumores de que su hijo, aunque no estuviera dotado de un buen físico, era un genio para las cifras. Gracias a su brillantez, la familia había amasado una fortuna que les había permitido donar fondos para las obras públicas y los espectáculos que se esperaba que un magistrado patrocinara, y Serialis era consciente de ello. Alecto era un gavilán en el nido de una paloma, pensó la joven al observar su marcado perfil. En cualquier caso, era obvio que el padre no entendía a su hijo en absoluto. Bueno, al menos este nuevo almirante ha convencido al emperador para que refuerce nuestras defensas, dijo Teleri con desparpajo. Eso significa que es un hombre que merece nuestra confianza. Seguro, si los jefes no están a la altura, hasta el mejor de los hombres puede fracasar, sentenció Serialis. A Teleri le pareció apreciar un matiz de desprecio en la mirada de Alecto, pero tan sutilmente oculto que no podría asegurar si lo había visto de verdad. O las mujeres, dijo cortante. Dudaba de que el ejército romano, con toda su tradición y disciplina, sometiera a sus hombres a unas pruebas tan duras como las que superaban las sacerdotisas de Avalon. Teleri miró hacia adelante, a la litera donde iba Dierna con la pequeña Adwen. Reprimió su envidia. No valía la pena. Quizá a la vuelta la suma sacerdotisa le pidiera que fuera con ella. La litera oscilaba mientras bajaban hacia la orilla. Teleri se levantó cuando salieron de la frondosidad y miró a su alrededor. En efecto, el nuevo almirante tenía buen ojo para elegir el terreno. La zona que había sido despejada para erigir la fortaleza estaba situada en el extremo nororiental de una bahía bastante grande que se comunicaba con el mar por un canal estrecho y estaba protegida tanto de las tormentas como de los piratas, aunque era difícil imaginarse ni una cosa ni la otra en un día de verano tan hermoso. Sería una fortaleza sólida. Las zanjas que se habían excavado para los cimientos de las murallas formaban un cuadrado de varios acres de extensión que serían apuntaladas por bastiones en forma de U. Serialis les informó de que esa sería la fortaleza más grande de toda la costa, más incluso que la de Rutupiae. A medida que se acercaban, inspeccionaba a los trabajadores con orgullo de propietario. Teleri pensaba que era el ejército el que se encargaba de su construcción, pero observó que algunos de los hombres que trabajaban vestían de manera diferente. Sois muy perspicaz, dijo Serialis siguiendo su mirada. Son esclavos de mis propias fincas. Me pareció que una fortaleza para defender Venta sería mejor tributo a mi magistratura que cualquier anfiteatro para la ciudad. La mueca en la boca de Alecto no era precisamente una sonrisa. ¿Es que no estaba de acuerdo? No, pensó Teleri al recordar lo que había dicho antes. Lo más seguro es que hubiera sido él quien le había dado la idea a su padre. Es un buen plan, y estoy seguro de que el nuevo comandante agradecerá la ayuda, dijo ella con amabilidad, y percibió cómo las mejillas del joven se sonrojaban de manera delatadora. Sin embargo, el joven permanecía con los ojos clavados en los obreros. Varios hombres caminaban arriba y abajo supervisando los trabajos de excavación. Teleri se preguntaba dónde estaría el almirante. De repente vio a Dierna sentada y protegiéndose los ojos con las manos. Alecto frenó en seco y Teleri, que percibía en él la atención de un buen perro cazador, miró hacia el mismo lugar. Uno de los oficiales, muy elegante con una túnica roja y un cinturón con placas de bronce dorado,
Se acercaba a él seguido de un hombre robusto. Llevaba una túnica de marinero sin mangas y su rostro estaba tan ajado por el sol y la sal marina que no resultaba fácil adivinar cuál era el color original de su tez. Alecto descendió del caballo para darles la bienvenida, pero fue al segundo hombre al que saludó. Teleri tenía los ojos como platos. ¿Era él? Tenía el pelo endurecido por el sudor y la piel de la frente enrojecida por el sol. ¿Era el héroe del que les habían contado tantas historias? Se acercó con el andar característico de los que han pasado media vida en el mar, y a medida que se aproximaba observó cómo lo recorría todo con la mirada, el agua, las maderas, pasando por los nuevos visitantes, con una sonrisa en los labios. Le recordaba curiosamente al modo que tenía Dierna de mirar a las sacerdotisas congregadas antes de empezar una ceremonia. También Dierna observaba a Caraucio con una mirada extraña, como de aprobación. Cuando el romano se acercó para darle un apretón de manos a Alecto, volvió la mirada hacia las literas y al ver a la suma sacerdotisa, Teleri detectó que se le abrían mucho los ojos. Sin embargo, enseguida ese instante se perdió en la confusión de las presentaciones. Cuando más tarde la joven pensó acerca de lo sucedido, le dio la sensación de que él la había reconocido, pero puede que fuera una simple ilusión, porque la propia Dierna le había dicho que no conocía a Caraucio. El sol se ponía tras la lengua de tierra que protegía el puerto. Caraucio se erguía frente a los cimientos de la fortaleza junto a los oficiales y observaba cómo las sacerdotisas se preparaban para el ritual. Los legionarios formaron delante de lo que algún día sería la puerta de entrada y los obreros de la zona se quedaron esparcidos por detrás de ellos. Una luna antes de empezar la excavación, un sacerdote había bajado del templo de Júpiter Fides en Venta Belgarum y había sacrificado un buey mientras un augur leía los auspicios. Habían resultado alentadores, pero, para ser sinceros, él no recordaba ninguna ocasión en la que, una vez trazados los planos y conseguidos los fondos necesarios, el augur no se las apañara para encontrar algo positivo en las entrañas de la bestia que acababa de sacrificar. Durante 1000 años y 2 veces 1000, estos cimientos permanecerán en pie para honrar el nombre de Roma en esta tierra. Una profecía excelente, sin duda, pensó Caraucio, y eso que el sacerdote, un hombre dinámico y rechoncho que tenía el mejor cocinero de Venta, no había estado muy inspirado. Al mirar a las sacerdotisas vestidas de azul, Caraucio entendió por qué la ceremonia romana no había sido suficiente y por qué, cuando había oído que la dama de Avalon estaba por allí, le había pedido que acudiera. La fortaleza de Adurni era romana, pero la tierra que pretendía proteger era Britania. Había presenciado sudando la toga bajo el inclemente sol de mediodía todo el ritual romano. Esa noche, sin embargo, llevaba una toga de lino teñida de color rojo, bordada en la orilla con motivos britanos, y un manto de lana fina sujeto por un broche dorado. Su atuendo era bastante parecido al de los nativos de su pueblo situado en los terrenos pantanosos de Germania, y le llevaba a la mente recuerdos de un pasado al que había renunciado cuando juró servir a Roma. El pueblo de su padre hacía ofrendas a Nejalenia. Se preguntaba a qué diosa adorarían en aquel lugar. En el oeste aún se veía un resplandor. El almirante se dio la vuelta justo a tiempo para ver el sol, que en ese momento semejaba una pieza de metal fundido sobre el perfil de la colina. Cuando desapareció, aún se le quedó grabado un rato en los ojos. Una de las mujeres había prendido las antorchas. Las alzó y por un momento vio a una diosa con las manos llenas de luz. Entonces parpadeó y vio a la más joven de las sacerdotisas, la que era, según decían, la hija de un rey de la zona. A primera vista le había parecido fría y distante, pero ahora que el brillo de la hoguera se reflejaba en el pelo negro y en la tez pálida, le resultaba muy hermosa. La suma sacerdotisa, cuyos rasgos se antojaban un misterio tras el velo, estaba detrás de ella, seguida por otras dos. Una llevaba una rama de cerval y la otra una varita de manzano de la que colgaban unas campanillas plateadas.
Ahora, en esta hora situada entre el día y la noche, caminaremos entre los mundos, dijo la voz de la dama Dierna tras el velo. Las murallas que construiréis aquí serán de piedra, fuertes, para repeler las armas de los hombres, y nosotras, caminando sobre ellas, levantaremos una nueva barrera, un escudo del alma que vencerá a los espíritus de vuestros enemigos. Sed testigo de ello vosotros que servís a Roma y a Britania. Yo seré testigo, dijo Caraucio. Y yo, dijo Alecto con voz más apagada. Y yo, dijo Cerialis solemne. Dierna aceptó su compromiso con una ligera inclinación de cabeza. Del mismo modo que lo haría una emperatriz, pensó Caraucio. Supuso que en su mundo la suma sacerdotisa de Avalon equivaldría a una emperatriz. ¿Sería ella la mujer de la visión? Y si así era, ¿lo había reconocido ella también? Su comportamiento hacia él le había resultado extraño. No podría decir si le había gustado o si simplemente lo tenía en consideración por el puesto que ocupaba. Las sacerdotisas comenzaron a desfilar y giraron a la derecha. Se oyó el tintineo de las campanillas, todavía más apagado. ¿Cuánto tiempo más deberemos quedarnos? Preguntó Cerialis al cabo de un rato. Las sacerdotisas habían llegado al extremo izquierdo y se habían detenido para hacer unas ofrendas a los espíritus de la tierra. No entiendo por qué quería que fuéramos testigos. No hay nada que ver. ¿Nada? Susurró Alecto con la voz trémula. ¿No lo sientes? Con su canto están levantando una muralla de energía. ¿No ves la estela luminosa que desprenden cuando caminan? Cerialis tosió y le dirigió una mirada avergonzada al almirante como diciendo es tan solo un crío lleno de fantasía. Pero Caraucio había visto a la dama de Avalon caminar sobre las aguas. En ese instante no veía nada, pero estaba seguro de que Alecto sabía de qué hablaba. Esperaron a que las sacerdotisas hicieran el recorrido solar hasta el otro extremo del rectángulo y volvieran hacia ellos. En el norte, el crepúsculo pasó de dorado a rosa y de rosa a un púrpura imperial, como si el manto del emperador cubriera todo el cielo. La procesión llegó al extremo derecho y luego se dirigió hacia el lugar donde estaría situada la puerta. Venid, vos que defendéis este lugar de los enemigos, gritó la dama. Durante un momento Caraucio no se dio cuenta, pero enseguida reparó en que lo señalaba a él y se dirigió hacia la sacerdotisa. Cuando estuvo delante de ella se detuvo. Su rostro estaba oculto, pero aún así sentía la intensidad de su mirada. ¿Qué ofreceréis, señor del mar, para mantener a salvo a la gente de este lugar? Su voz era serena, pero la pregunta estaba tan cargada de significado que lo confundió. He dado mi palabra de defender el imperio, empezó a decir, pero ella movió la cabeza. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de corazón, dijo amablemente. ¿Derramaríais la sangre de vuestro corazón si fuera necesario para defender esta tierra? Esta tierra, pensó. Supuso que en los años que llevaba destinado en la flota del canal, Britannia se había ganado su afecto, al igual que cualquier soldado le toma cariño al lugar que ha ocupado durante un largo período. Pero no era eso lo que le estaba preguntando. Nací en una tierra al otro lado del mar, y al nacer fui bendecido por sus dioses, dijo con tranquilidad. Pero habéis cruzado el mar y la diosa a la que sirvo os concedió de nuevo el regalo de la vida, replicó Dierna. ¿No lo recordáis? Miró con detenimiento sus rasgos, que se entreveían a través del velo como antes los había visto tras la tormenta. ¿Fuisteis vos? Ella asintió con un movimiento de cabeza solemne. Ahora os pido que me recompenséis por haberos salvado la vida. Vuestra sangre os atará a esta tierra. Estirad los brazos. Su voz sonaba rotunda, y él, que con solo una palabra podía hacer que la flota britana por completo saliera a la mar, obedeció sin rechistar. La luz de las antorchas se reflejaba en la pequeña hoz que llevaba en la mano.
Antes de que él pudiera preguntar, Dierna le hizo un corte en el interior del brazo. Él se mordió el labio de dolor y vio cómo la sangre oscura brotaba de la carne y caía sobre el suelo. Alimentad esta tierra como ella os ha alimentado a vos, susurró la dama. Sangre a la sangre, alma al alma. Del mismo modo que estáis obligado a guardarla, está ella obligada a proveeros, unidos por el destino y el servicio. Dierna levantó la mirada de repente y le tembló la voz al hablar. ¿No lo recordáis? Vuestro cuerpo se crió entre la tribu de los Menapios, que mora al otro lado del mar, pero vuestra alma es mucho más antigua. Ya has hecho esto antes. Caraucio se estremeció y miró las manchas oscuras que la sangre había dejado en la tierra. Estaba seguro de haber visto eso antes. Inspiró profundamente y de repente se percató de que el aroma de las maderas que llevaba el viento fresco se mezclaba con el del mar. Una visión repentina le recordó una colina alta coronada por unas piedras. Los enemigos lo rodeaban, soldados romanos. La sangre que brotaba de sus heridas caía por el suelo mientras blandía su espada reluciente. En ese momento, una de las antorchas crepitó, y en cuestión de segundos su conciencia regresó al presente, pero ya sabía que lo que él sentía por Britannia era algo más que el afecto del deber. No solo la defendería por ambición, sino por amor. Dierna se dirigió hacia la sacerdotisa más joven, a la que llamaban Teleri, y ella entregó las antorchas a las demás. Se limpió las manos con un trozo de tela que tenía en el cinturón y con un gesto grave e intenso vendó la herida de Caraucio con una cinta de lino. La suma sacerdotisa dibujó un sello de poder sobre el lugar donde había caído la sangre. Para los que vengan en son de paz, este lugar estará siempre abierto, salmodió, pero siempre defendido contra los que vengan con sed de guerra. Se dio vuelta hacia el este alzando los brazos y como si respondiera, la luna se levantó sobre la bahía como un escudo plateado. Al día siguiente, Cerialis invitó a los oficiales romanos a un festín en la costa. Dierna estaba de pie tras un roble, observando cómo los sirvientes disponían las mesas y los bancos, cuando llegaron los invitados romanos. Caraucio se había vestido para honrar al anfitrión con una túnica militar blanca atravesada por una banda roja y unas sandalias de cuero teñido de rojo y adornadas con placas doradas en relieve. Ahora se le identificaba a primera vista como un comandante romano, aunque la noche anterior, cuando habían bendecido los cimientos de la fortaleza, parecía un rey. Dierna se preguntaba qué habría significado la ceremonia para él. Caraucio no esperaba aquello y sin embargo había sabido responder. Dierna no había pretendido ligarlo a la tierra en ningún momento, pero cuando llegaron a la puerta, la imagen del hombre en el barco y la del hombre que miraba desde la colina se habían fundido en una, y ella supo que no sería la piedra ni la argamasa lo que les defendería, sino la sangre de los que habían jurado defenderlos. Y en ese momento la tierra y los dioses lo conocía, pero él, ¿lo entendía? Se necesitaba algo más, algo que le hiciera desear cumplir con la obligación que había jurado. Por la noche había soñado con reyes sagrados y bodas reales. Entonces se acordó de las antorchas sobre el oscuro fondo de la noche y tuvo una idea. Puede que a Teleri no le guste, pensó, pero servirá. No se paró a pensar lo que ella misma sentiría al ver a la muchacha como la prometida de Caraucio. Uno de los esclavos de Cerialis le ofreció una cesta de bayas para aplacar el hambre antes del banquete. Ella aceptó una con un ligero movimiento de cabeza y le tocó el brazo al muchacho. Si todavía falta un rato, daré un paseo por la playa.
Busca al comandante romano y pregúntale si puede escoltarme. Mientras observaba cómo el joven se dirigía hacia los romanos, sintió que tampoco eso lo había planeado ella. Estaba segura de que no era un impulso suyo. Desde su visión, justo antes del solsticio, seguía los designios divinos. Si abría su alma para escucharlos, estaba obligada a creer que obraba según la voluntad de la diosa y no según la suya. Las maneras del almirante eran correctas. Mantenía una distancia prudente con ella mientras caminaban lentamente hacia la orilla sin llegar a tocarse, pero lo bastante cerca para tomarla en caso de que resbalase en las piedras pulidas. Sin embargo, su mirada era cautelosa, como si estuviera hablando con un enemigo. Seguramente os preguntáis en qué lío os habéis metido. No confiáis en mí, dijo ella con serenidad. Siempre pasa lo mismo. Cuando la emoción desaparece, asalta la duda. A la mañana siguiente a mi iniciación quería huir de Avalon. No temáis. No hemos hecho nada que ponga vuestro honor en tela de juicio. Él levantó una ceja y por un momento las arrugas de su rostro se suavizaron. Ella se dio cuenta y lo expresó con una extraña mueca de emoción. Me gustaría verlo reír, pensó. Eso depende de lo que haya jurado. Defender Britania hasta la muerte si es preciso, dijo Diana, y él sacudió la cabeza. Yo ya tenía ese deber. Se trata de algo más. ¿Habéis ejercido vuestra magia para forzarme? Siguieron caminando mientras Diana meditaba la respuesta. Era una buena señal que hubiera notado la energía que el ritual había generado, pero al mismo tiempo significaba que debía medir sus palabras cuando hablara con él. No soy ninguna bruja, sino la sacerdotisa de la gran diosa, e iría en contra de mi juramento intentar dominar vuestra voluntad, aunque creo que ya estabais ligado a esta tierra, por los mismos dioses, por la misma diosa, antes de que nos conociéramos con estos cuerpos. Cuando os vi en la tormenta, dijo Caraucio. Su rostro cambió, pero siguió sin reír. Era algo más profundo, casi pavor, y Dierna volvió a sentir ese extraño dolor, esta vez más intenso, como si le apuñalaran el corazón. Durante el ritual había visto reflejado en su rostro el de un muchacho más joven, con rasgos y pelo romano. Ella sabía que en otra vida él había sido un rey sagrado, pero ¿quién había sido ella en esa otra vida? Hacía tanto tiempo. ¿Cómo es posible que una mujer de carne y hueso camine sobre las aguas? Estaba en trance. Fue mi espíritu lo que visteis, que puede viajar gracias a las enseñanzas de los misterios de Avalon. ¿Sabiduría de los druidas? Preguntó con suspicacia. Sabiduría que preservan los druidas, pero que les transmitieron sus ancestros que llegaron de las tierras hundidas del otro lado del mar. Mi hermandad sagrada conserva los restos de aquella sabiduría. Todavía queda energía en Avalon, añadió, una energía que os podría resultar de gran ayuda para defender esta tierra. Con nuestra colaboración podríais conocer de inmediato las intenciones de los asaltantes y salir a su encuentro cuando regresen de vuelta a sus tierras. ¿Y cómo obtendremos esa ayuda? Mis obligaciones me mantendrán alejado de la costa. No podéis estar adoptando todo el tiempo una apariencia espectral para avisarme. En mi mundo, yo tengo las mismas obligaciones que vos en el vuestro, pero si una de las mías os acompañara, podría ayudaros a comunicaros conmigo cuando la ocasión lo requiriera. Os estoy proponiendo una alianza y para sellarla os ofrezco a una de mis sacerdotisas. Caraucio sacudió la cabeza. El ejército no me permite llevar a ninguna mujer en una misión. Será vuestra esposa, lo interrumpió Dierna. Me han dicho que no estáis casado. Parpadeó y ella detectó que su piel dorada por el sol se ruborizaba. Soy un oficial en servicio, dijo con impotencia. ¿En quién habéis pensado? Dierna suspiró para sus adentros aliviada. No estáis acostumbrado a que os manden, le dijo con una sonrisa, y pensáis que soy muy déspota, lo sé, pero estoy pensando en vuestro bienestar y en el servicio a estas tierras. Teleri es la doncella que os ofrecería.
la hija de Eidin Minoc. Es de cuna lo suficientemente alta para que la alianza merezca la pena y es hermosa. ¿La que llevaba las antorchas en el ritual de anoche? Sí que es muy bella, pero no habré intercambiado con ella más de 2 palabras. Dierna sacudió la cabeza. No la obligaré a comprometerse en contra de su voluntad. Cuando tenga su consentimiento, hablaré con su padre y todo el mundo pensará que el compromiso ha seguido el desarrollo normal entre vos y el príncipe. Puede que a Teleri le disguste abandonar Avalon, pensó la sacerdotisa, pero seguro que apreciará la posibilidad de convertirse en la esposa de un hombre tan poderoso. Dierna examinó las espaldas anchas y fuertes del hombre, sus manos sabias e inquietas, y por un momento deseó haber podido pasar con él la noche en los fuegos de Beltane. Sin embargo, Teleri era más joven y más bonita. Dierna seguiría encargándose de sus asuntos en Avalon y Caraucio sería feliz en los brazos de la muchacha. El cielo empezaba a nublarse. Teleri se limpió la frente con el velo e inspiró una bocanada de aquel aire bochornoso. El balanceo de la tierra que la llevaba de regreso a Venta Belgarum la mareaba ligeramente y el tiempo no ayudaba. Solo la lluvia podía llevarse la atención del ambiente. Al menos el camino de vuelta lo hacía con Dierna. Miró a la otra mujer que estaba sentada en perfecto equilibrio con los ojos cerrados como si meditara. Cuando salieron de Portus Adurni, se alegró porque volvían a Avalon. Sin embargo, cuanto más tiempo permanecía Dierna en silencio, más tensa se ponía Teleri. A medio camino de Clausentum, pasaron junto a un grupo de soldados que estaban nivelando y adoquinando la calzada. A partir de entonces, el estado del terreno era mucho mejor y viajaron más a gusto. La suma sacerdotisa se despertó por fin como si el cambio de movimiento la hubiera despejado. Teleri empezó a hablar, pero Dierna se le adelantó. Has permanecido a nuestro lado en Avalon casi 2 años. Dentro de poco podrás hacer los votos. ¿Has sido feliz entre nosotras? Teleri la miró fijamente. ¿Feliz? Consiguió decir. Avalon es el hogar de mi corazón. Nunca había sido tan feliz hasta que llegasteis vos. A decir verdad, algunas veces le irritaba tanta disciplina, pero, en cualquier caso, era mucho mejor que estar enjaulada en la casa de su padre. Dierna asintió con la cabeza, pero tenía una mirada sombría. He estudiado todo lo que he podido, dijo Teleri. ¿Acaso las sacerdotisas no están contentas conmigo? La mirada de la otra mujer se suavizó. Claro que lo están, lo has hecho muy bien. Hizo una pequeña pausa y continuó. Cuando bendijimos la fortaleza, ¿qué viste? Teleri estaba perdida. Entonces se esforzó por recordar la luz de las antorchas y las estrellas. Creo que emanamos una energía. Todo mi cuerpo se estremeció. Miró a Dierna con incertidumbre. ¿Y qué me dices del comandante romano Caraucio? ¿Qué opinas de él? Parece fuerte, competente y supongo bondadoso, dijo despacio. Me sorprendió que tomarais su sangre para la bendición. También a él. Dierna sonrió un instante. Antes del solsticio, cuando me ausenté para tener las visiones, lo vi. Teleri notó que los ojos se le abrían mucho mientras la sacerdotisa narraba la historia. Es el águila que nos salvará, el defensor elegido, dijo Dierna finalmente. Le he ofrecido una alianza con Avalon. Teleri frunció el entrecejo. Caraucio no le parecía de ese tipo de héroes y además era mayor. Pero Dierna continuó hablando. La diosa nos ha brindado la oportunidad y a ese hombre que, aunque no es de nuestra sangre, es un alma ancestral. Mas él no es consciente. Necesita una compañera que se lo recuerde y que sea su contacto con Avalon. Teleri notó que todo su malestar se centraba en sus tripas. Dierna se incorporó y le tomó la mano. Ya ha sucedido con anterioridad que una doncella criada en Avalon haya sido ofrecida a un rey o a un guerrero para hacer de mediadora entre él y los misterios. Cuando yo no era más que una niña, Eilan, una sacerdotisa de los Demetos, que en la lengua romana se llamó Helena, fue ofrecida a Constancio Cloro, pero a él se lo llevaron de Britania
y ahora volvemos a tener la necesidad de recuperar esos lazos. ¿Por qué me contáis esto a mí? Susurró Teleri tragando saliva. Porque tú eres la más hermosa y más dotada de las doncellas que todavía no han jurado, y eres de alta cuna, cosa que los romanos aprecian. Eres tú la que debe convertirse en la prometida de Caraucio. Teleri se dio la vuelta. La sola idea de tener que acostarse con un hombre le recordaba aquel sajón que la había agarrado con manos fuertes. En aquel momento le dio una arcada y sacó la cabeza por un lado de la litera. Oyó que Dierna les pedía a los esclavos que mantuvieran la marcha. Poco a poco su estómago vacío se calmó y todo a su alrededor fue tomando forma de nuevo. Baja, dijo la sacerdotisa con un tono de voz amable. Hay un riachuelo donde puedes lavarte y beber. Te sentará bien. Teleri permitió a los esclavos que la ayudaran a descender de la litera y se ruborizó de vergüenza al ver cómo se centraban en ella los rostros de todas las sacerdotisas y el dialecto que dirigía la expedición. Enseguida te sentirás mejor, le dijo Dierna. Teleri se limpió la boca y se sentó. El agua la había hecho revivir, y era cierto que se encontraba mejor en tierra firme. Observó las nubes, el rojo de las amapolas entre la hierba y el brillo del riachuelo, que tenía una claridad inusual. Una ráfaga de viento le agitó el pelo que tenía pegado a la frente. No puedo hacer lo que me pedís, dijo. No puedo. Elegí a Avalon porque quería servir a la diosa, y vos misma sabéis mejor que nadie por qué no puedo entregarme a ningún hombre. Diana no era consciente de lo que le había pedido, de que para ella eso sería el cautiverio. Una esposa era una esclava, y además ni siquiera conocía a aquel hombre. Dierna suspiró. Cuando me eligieron como suma sacerdotisa intenté huir. Estaba embarazada de mi primera hija y sabía que si ese era mi destino, nunca llegaría a ser madre de verdad, ya que mi prioridad siempre sería el bien de Avalon. Me pasé toda una noche en los pantanos llorando mientras las nieblas me envolvían. Al cabo de un tiempo vi con claridad que otras personas podían cuidar de mis hijas, pero nadie, en cambio, podía cargar con las obligaciones de la dama de Avalon. Me lamentaba tan solo por la felicidad que no sería capaz de disfrutar, pero sobre todo me daba miedo la culpa que pesaría sobre mi conciencia, más grande incluso que la que sentiría por no poder darle a mi hija todo el amor que necesitaba. La culpa de no haber sabido aceptar mi deber. Creo que la muerte habría sido más amable que lo que sentí en aquel momento. Pero justo antes del amanecer, cuando ya no me quedaban lágrimas, me envolvió una sensación cálida, como el abrazo de una madre. En ese momento supe que mi hija recibiría todo el amor que le hacía falta, porque la diosa la protegería, y que no debía tener miedo de fallarles a aquellos que dependían de mí, porque ella me asistiría. Por ese motivo puedo pedirte que lo hagas, Teleri, aunque sé lo duro que te resultará. Cuando hacemos los votos en Avalon, prometemos servir a la dama según su voluntad, no conforme a la nuestra. ¿No crees que preferiría tenerte a mi lado para siempre, viéndote crecer cada vez más hermosa como un joven manzano? Dierna volvió a acariciarla y esa vez Teleri no se apartó. No se pueden negar unos augurios tan claros como estos. Britannia necesita a ese hombre, pero está tan sumido en su vida que no recuerda la sabiduría de su alma. Tú tienes que ser su diosa, querida mía, y despertarlo. La voz de Dierna se apagó. La dama es cruel por utilizarnos de este modo, dijo Teleri, pero en lo más profundo de su corazón gritaba: ¿No me quieres lo suficiente para tenerme a tu lado toda la vida? ¿No ves lo mucho que anhelo quedarme? Hace lo que debes por el bien de todos, susurró la sacerdotisa, y para servirla nosotras debemos obrar del mismo modo. Teleri se le acercó y esa vez fue ella quien acarició el pelo de la otra mujer. Dierna la estrechó entre sus brazos. Al cabo de un momento se notó las mejillas húmedas y no supo si era la dama misma quien lloraba desde los cielos o si se trataba de sus propias lágrimas.